Los contenidos del área de castellano nos corresponde ver en este momento la comunicación humana y asociar un poco también este tema con la elaboración de textos escritos. Especialmente vamos a ver, ya hemos visto algún otro tipo de texto, esta vez nos vamos a detener un poco en lo que se llaman los textos instructivos, que como su nombre lo indica de entrada para que vayamos sabiendo, pues se dedican a elaboración y lectura de textos donde se siguen pasos o indicaciones. Eso lo veremos en un momento. Iniciemos primeramente con la comunicación humana. De entrada, digamos que la comunicación es un acto propiamente humano, dado que implica el acto de la comunicación y el acto de la racionalidad. Es cuando una persona entra en contacto o establece un contacto con otra. ¿Para qué? Para transmitir una información determinada. Eso hay distintos tipos de información o distintos tipos de comunicaciones de acuerdo a las intenciones que hay en el acto comunicativo. Eso está muy asociado con el tema que ya veíamos que se llamaba intenciones o funciones del lenguaje y que acá recordaremos muy brevemente. En este acto de comunicación pues hay un intercambio donde intervienen muchos elementos. En la gráfica nos damos cuenta de lo que se llama el circuito del acto de la comunicación. Vemos que hay dos elementos que son fundamentales y que ya conocemos. El emisor, quien produce el mensaje, el receptor, quien recibe ese mensaje y que da una respuesta a ese mensaje. Pero hay otros elementos condicionantes de esto, ¿no? El mensaje está condicionado por un código, que normalmente es el lenguaje, que pueda entender tanto el emisor como el receptor. Ese lenguaje puede ser escrito, puede ser verbal, pero que sea inteligible, es decir, que el otro, quien va a recibir el mensaje, lo pueda entender. El canal que se escoge es el medio a través del cual vamos a transmitir ese mensaje. Puede ser el aire cuando es la palabra hablada, puede ser el texto cuando es escrito, puede ser lo digital, hoy que estamos con los medios de comunicación digitales. Cuando ese mensaje es enviado a través de un código y un canal común, el receptor que percibe, recibe e interpreta el mensaje puede dar una respuesta valiéndose de estos mismos medios al emisor. Gracias a ese circuito de comunicación, el emisor entra en una interacción comunicativa con un receptor. Le puede transmitir ideas, le puede transmitir información, le puede transmitir sentimientos. Esta información o esto que se transmite está codificado. ¿Qué significa eso? Que está marcado por un código que se puede entender, que entiende tanto el emisor como el receptor. Es decir, el mensaje está en un lenguaje que ambos entienden e interpretan. El receptor lo que hace es decodificar o descodificar, interpretar e incluso dar una respuesta a ese mensaje que el emisor le ha enviado a través del circuito que vimos anteriormente. Ahora, esto es lo que convierte el acto de la comunicación en un proceso interactivo, en un proceso dialógico. Aquí vemos en la gráfica de nuevo ese circuito de comunicación, ya no con los elementos que veíamos anteriormente, pero sí con los fundamentales, el emisor, el receptor, el código y la respuesta a ese código, ¿no? El circuito de la comunicación podríamos cerrarlo diciendo que es un proceso primario, ¿no? Básico dentro del acto comunicativo. ¿Por qué? Porque nos permite poner en movimiento y transmitir nuestros mensajes a través de informaciones, de ideas, de conceptos, de pensamientos, donde una persona es capaz de transmitir eso a otra, implicando o creando significados y respuestas. Ahora, lo que decíamos al inicio, el acto de la comunicación humana tiene mucho que ver con las funciones del lenguaje en los mensajes, que eso lo vimos ya anteriormente, por eso solamente vamos a hacer una pequeña alusión. Entonces, esa comunicación depende mucho de la intención que haya en el emisor al producir la comunicación. Hablamos de una función, una intención apelativa o persuasiva. ¿En qué consiste? Es cuando el emisor lo que busca es influenciar en el receptor, es decir, provocar algo, tratando de que el receptor no se haga o deje de hacer algo o cambie una forma de pensar o un concepto. Pero también la intención puede ser expresiva o emotiva, es decir, el emisor lo que busca es expresar y manifestar sus emociones, sus sentimientos.
También esta intención puede ser informativa o referencial. Esto quiere decir que el emisor lo que quiere dar a conocer es un algo sobre las cosas, sobre una situación, sobre un hecho, informar, ¿no? Solamente dar a conocer, producir información. Esta intención también puede ser poética o estética, que tiene que ver mucho con la emotiva, pero no son iguales, porque aquí el emisor lo que le interesa más es saber elaborar el mensaje, elaborarlo de una forma bella, de una forma agradable, para cuidar que las palabras sean transmitidas con belleza. Eso lo asociamos con el tema de funciones del lenguaje que ya vimos y nos queda muy sencillo entenderlo. Ahora bien, los textos instructivos. Este tema es muy sencillo y es el que vamos a aplicar en la actividad que vamos a dejar sobre este tema. Lo primero, ¿qué es un texto instructivo? Es aquel texto que orienta o guía procedimientos con detalles, de forma detallada, a veces descriptiva. Son textos claros, precisos, que se desarrollan para poder realizar con éxito una actividad. Entonces, un texto instructivo lo que nos dice es cómo vamos a elaborar o hacer algo. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los manuales para armar un objeto, para armar una mesa, para armar un electrodoméstico o para arreglar incluso un aparato. Otro ejemplo serían los reglamentos de una institución, de un grupo social, una receta de cocina, los pasos indicativos para un juego, las reglas de un juego. En fin, muchos ejemplos tenemos de textos instructivos. Lo básico aquí es entender que son aquellos textos que nos permiten seguir indicaciones paso a paso. Tiene unas características fundamentales que son las siguientes. Primera, es un texto que exige un formato particular o especial, es decir, no es como cualquier otro texto. Sobre todo, este formato está condicionado por puntos, por guiones, por marcas, donde se indican las instrucciones como órdenes a seguir. Una segunda característica es que utiliza marcas gráficas, lo que decía hace un momento, puede ser a través de números, de asteriscos, de puntos, de guiones, que son los que nos van demarcando la serie de pasos a seguir. El lenguaje de un texto instructivo no es tan estético ni tan literario, sino que más bien es un lenguaje directo, claro. Los términos debe o no debe son muy usuales dentro de estos textos instructivos y generalmente, no siempre, pero generalmente los textos instructivos están acompañados de gráficos o ilustraciones que sirven de apoyo para poder desarrollar las indicaciones que el texto indica o que el texto nos da. Así, tenemos un ejemplo acá, como lo vemos aquí en el gráfico, de lo que es un texto instructivo. Tiene la numeración, tiene los gráficos que acompañan y explican un poco el paso a paso y dan un orden paso a paso del procedimiento que quiere explicar. En la gráfica tenemos un ejemplo de texto instructivo sobre el procedimiento para el lavado de manos. Miremos, dice primero está el gráfico y dice humedezca sus manos. Luego, segundo, está el gráfico y dice deposite en ellas una pequeña cantidad de jabón líquido. El gráfico deja claro lo que dice la indicación. Tercero, frote sus manos enérgicamente. Cuarto, cepille sus uñas. Quinto, enjuáguelas con abundante agua. Sexto, séquelas con papel desechable. Ese sería el ejemplo de un texto instructivo que se vale de un lenguaje directo, sencillo, entendible, con un paso a paso claro, enumerado en este caso, apoyado en gráficos que ratifiquen y que hagan más claras las indicaciones que da el texto. Por eso, en la actividad lo que vamos a hacer en un primer momento, como siempre, es tomar los apuntes de la clase y enviar evidencia de ellos completo. Recordemos que los apuntes siempre harán parte de la calificación. En un segundo momento lo que vamos a hacer es muy sencillo, elaborar un texto instructivo sobre el tema que cada uno prefiere, es decir, el que cada uno escoja. Cada uno es libre de escoger el tema y vamos a tener muy en cuenta las características vistas de qué son los textos instructivos y cómo se desarrolla un texto instructivo, cuáles son sus características fundamentales. Así vamos a crear nuestro propio texto. Desde luego nos vamos a apoyar con dibujos, como lo hicimos, por ejemplo, en el texto que poníamos anteriormente de ejemplo en la clase.